pero otros que nos iremos a la ruta que cada semana les proponemos aquí en Sin Ir Más Lejos. Estamos descubriendo Aragón, esos rincones más desconocidos. Vamos a dar la bienvenida a Mercedes Arruebo, asesora de viajes. ¿Qué tal, Mercedes? Hola, Mercedes. Muy bien. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy bien. Bueno, ¿qué ganas? Sí, porque además hoy la propuesta, la semana pasada ya nos dejó Mariano Navascués, que hemos ido haciendo norte y sur de la comunidad de Aragón, y en esta ocasión, donde vamos a pedir el mapa a nuestro compañero Marcos, mira, lo sujetamos si quieres aquí, Ahí sí, perfecto. La semana pasada Mariano nos llevó al Somontano. Sí. Y nos vamos a seguir quedando en Huesca. Esta propuesta va a ser en Huesca. Pero nos vamos a otro valle, que va a ser, a ver si no se me cae, al Valle de Tena. Al Valle de Tena. Exactamente, en la comarca del Alto Gallego. Buena zona. Aquí estamos. Bueno, muy pues bien, Marcos ya nos guarda ese mapita, así que la propuesta de esta semana, el Valle del Tena. Pero es el Valle de Tena, en la comarca de Alto Gallego. Es un valle que se cruza por la carretera A136, que va de Viescas a Sallén de Gállego, pero este valle empieza en el estrecho de Santa Elena. Es un estrecho que si además nos vamos adentrando un poco hacia la montaña, encontramos restos de un dolmen, de una ermita, o sea, que nos da la bienvenida de una manera majestuosa. Preciosa. Exactamente, pero nosotros vamos a... como este programa se trata de propuestas más desconocidas, vamos a empezar. Nuestra puerta de entrada va a ser la presa de Búbal. Genial. Os aconsejo parar con el coche y esas magníficas vistas que vamos a ver de todo el pantano de Búbal y de todas las montañas que se van recogiendo, no os las podéis perder. Y llegamos a Hoz de Jaca, que está a 1272 metros de altura. Es un pueblecito de no más de 72 habitantes, que conserva toda la arquitectura popular, toda la arquitectura pirenaica típica, que es la pizarra oscura, que es la piedra. Y lo más relevante de Hoz de Jaca, bueno, veis qué vistas se pueden ver desde el embalse, desde Hoz. Lo más característico es su iglesia, que es una iglesia barroca de los Santos Reyes, se le denomina, y es del siglo XVII y siglo XVIII. Pero lo mejor de todo es descubrir estos pueblos a través de sus rutas. Entonces yo os propongo una ruta que va de Hoz de Jaca al Poyo de Jaca, que también visitaremos, que es la ruta de la carretera antigua, o de la carretera vieja, que se le dice. No sin antes parar en su mirador, o sea, nada más salir de Hoz de Jaca tenemos un mirador que está colgado en pleno valle. Está colgado en el acantilado, entonces tú entras al mirador y ves las vistas más impresionantes que tiene el Valle de Tena, prácticamente todo el valle. La ruta que os propongo, empezamos con el mirador y vamos por una zona asfaltada. Es una zona asfaltada porque era la antigua carretera, pero no tiene casi tráfico. Es una ruta, mira, que además es punto de la Quebrantahuesos, que es la carrera ciclista más popular que hay por el valle, que recorre parte de Aragón, parte de la vertiente francesa y vuelve a España otra vez. Este tramo con la carrera de Quebrantahuesos le denominan el último obstáculo a la hora de llegar a Hoz. O sea, consideran que ya es el último esfuerzo que tienen que hacer los ciclistas para llegar. Es una ruta que vas paseando, es una ruta familiar, la podemos hacer incluso en deportiva, sí, o sea, al ser asfaltada no tiene ninguna dificultad. Y vas viendo toda esta vista, toda la parte del pantano de Búbal, la parte de la zona de la Partacua, que se denomina la Partacua porque significa al otro lado del río, o sea, la parte de Tramacastilla, toda la parte de Peñatelera. O sea, vemos todas estas vistas y en el otro lado tenemos los frondosos bosques que se van cubriendo, incluso que van cubriendo parte de la ruta. Y llegamos al Poyo de Jaca, exactamente. Llegamos al Poyo de Jaca, lo llaman la perla del Valle de Tena. Sí. Lo llaman la perla del Valle de Tena. Es el pueblo que vemos aquí, está en un promontorio, en un pequeño podium, pero en el centro del valle. El Poyo de Jaca antiguamente era centro de decisiones de todos los quiñones, de todos los territorios que se unificaban. Entonces tenemos varias casonas más relevantes. Este es el albergue. Este es el albergue que encierra una leyenda, encierra una historia que os voy a contar. Eso nos gusta. Sí, este es el actual albergue, pero antiguamente era el palacio del conde de la Viñaza. El conde de la Viñaza era Cipriano Muñoz de Manzano, que era un
un conde, que se casó con Concepción Rocatallada y tuvieron dos niños gemelos. Y tenían Celina, que es la gran protagonista de esta leyenda y de esta historia, que era la institutriz alemana. Sí. Este palacio era la segunda residencia de ellos, exactamente, de la familia. Entonces todos los veranos daban grandes fiestas para los personajes más relevantes del valle. Sí. Entonces Celina siempre se encargaba de tocar el piano en estas fiestas. Sí. Solía tocar siempre una canción, sí, una canción típica. ¿La vamos a escuchar? La vamos a escuchar, probablemente la vamos a escuchar. ¿Sí? ¿Sí? No lo sé, yo no... Bueno, Sí, ahora la vamos escuchando. Esta era la melodía, ¿no? Esta era la melodía que ella solía tocar siempre en las fiestas que daban en el Puello, en el palacio. Como cada tarde del verano, salió al río con los niños, con los pequeños, y mientras ella estaba leyendo un libro, los pequeños estaban en el río y se despistaron y cayeron al río. Entonces ella lo que se fue a dar cuenta fue a socorrerlos, pero con sus trajes de época, claro, se enganchó en unas ramas del río y entonces no pudo salir ni tampoco socorrer a los niños. Entonces, claro, se ahogaron todos. A ver, esta historia es una historia real que salió en una noticia en 1891, incluso en un periódico de allí de prensa que se llama Pirineo Aragonés. Entonces se ahogaron los tres. Claro, esta gran tragedia hizo que el conde ya no quisiese saber nada del palacio, pero en las noches de luna llena sí que dicen que se ven haces de luces por las ventanas, que es Celina, el espíritu de Celina, incluso puntitos de luces que conforman una silueta, que es la silueta de Celina. Y el día de Todos Santos se escucha la canción que estamos escuchando ahora en un piano que nadie toca, en un piano que las teclas se mueven solas. Esta es la historia de la llamada casa maldita, que la llaman, que es el palacio. Bueno, vamos, Mercedes, vamos, porque, porque también tenemos la llamada, ¿no? Lo que has llamado la ruta de los animales. Sí, la ruta de los animales. Al salir del albergue, de hoy en día el albergue, entre el albergue y la última casa del Puello, que antiguamente era el café, aparece una ruta, una de las rutas más bonitas del Valle de Tena. Es la ruta de los animales, que la llaman de los animales porque conforme vas subiendo por la ruta vemos todos los paneles explicativos de la flora y fauna del valle, o sea, tanto el petirrojo, el jabalí, claro que en esos momentos no te sale nada, pero bueno, por lo menos lo aprendes y lo conoces. Es una ruta preciosa que va por bosques de boj y bosques de haya, que incluso se puede hacer a cualquier hora del día, porque al ir entre bosques va siempre con sombra, entonces es muy fácil de hacer y es muy cómoda, es perfecta. Aunque haga mucho calor, no pasa nada porque tenemos sombrita, exactamente, ¿no? Es que vamos a través de bosques como el que estamos viendo aquí, que son bosques de hayas y bosques de boj. Sí. Vas pasando atravesándolos y también caminas al lado del lecho del río Caldarés, que es uno de los ríos que junto con el Gállego recoge las aguas al pantano de Búbal, que viene del balneario de Panticosa. Bueno, pues el Valle de Tena, la propuesta de esta semana. Mercedes Sarruebo, asesora de viajes, muchas gracias. Gracias a vosotros. Y ahora solo nos falta disfrutarla. Claro. Exactamente. Gracias. Gracias a vosotros.